Hola de nuevo a todos. Vamos a ver si conseguimos ya acabar este tema tan largo que es el sector servicios, que por algo es el fundamental de nuestra economía, hablando de lo que nos quedaba de los transportes y las comunicaciones. Habíamos visto los transportes terrestres por carretera y ferrocarril y el transporte marítimo. Hay que mencionar al menos, en un tema, si nos lo preguntan, el transporte por tuberías. Aunque solo sea para decir que en España, como tenemos que importar básicamente el gas natural y el petróleo, ya que no producimos, pues lo hacemos a través o bien de barcos tanto petroleros como metaneros y gaseros, o oleoductos y gasoductos, que sería más lo típico, ¿no? Tenemos una red de oleoductos de más de 4.000 kilómetros, casi 5.000, por la que va la gran parte de nuestros productos petrolíferos y, como veis, pues se extiende por las principales ciudades de España y las comunica entre sí, pero es más importante la del gas, ¿no? Que son casi más del doble, ¿no? 10.000, casi 10.500 kilómetros, y que además conecta muy bien con las redes de Portugal y de Francia, porque nosotros ya sabéis que importamos el gas básicamente de Argelia, mientras que y de Marruecos, que en otros casos pues lo importan más de Ucrania. Hay muchas refinerías y plantas de regasificación relacionadas con estas redes de tuberías y estamos mejorándolas, ¿no? Con ayuda de la Unión Europea. Pero bueno, vamos a centrarnos en el transporte que nos quedaba básicamente, que era el aéreo, ¿eh? Que es un transporte que ya hemos visto que es bastante más secundario en cuanto a volumen de pasajeros y de mercancías a cortas y medias distancias que la carretera, ¿no? Y en cuanto a mercancías a largas distancias que el barco. Sin embargo, es el transporte favorito para ir pasajeros a largas distancias, porque es el más rápido y, bueno, económico depende, ¿no? Depende del vuelo que escojamos, pero a veces también. Entonces, para viajes de negocios, para viajes turísticos, etcétera, pues supone el ideal. Hemos vivido un boom del transporte aéreo en todo el mundo y en ese sentido también en España en las últimas décadas, sobre todo en el caso español en los últimos 25 o 30 años, porque mejora mucho la renta, las compañías, las ofertas que hacían, apareciendo las famosas low cost, como Ryanair, ¿no? Y se han hecho muchísimos más viajes de negocios y en ese sentido el puente aéreo Madrid-Barcelona pues ha funcionado a pleno rendimiento y sobre todo el turismo nos ha traído vía aérea a millones y millones, como hemos visto en una parte anterior, de extranjeros, de europeos sobre todo, ¿no? Fijaros que en el año pasado los aeropuertos de la red estatal, que son los aeropuertos comerciales, la de AENA, eh, facturaron, entre comillas, 275 millones de pasajeros, un 4,4% más que el año anterior. Es una barbaridad. En mercancías, 1 millón de toneladas, que es comparativamente mucho menos, o sea que crece mucho más el de viajeros. Tenemos una red jerárquica con dos hubs. Hub quiere decir nodo aéreo que sirve de escala para comunicar otros aeropuertos entre sí. Y en ese sentido, Barajas lo es clarísimamente, el aeropuerto de Adolfo Suárez, con un, fijaros, 22,5% del total de viajeros que pasan por los aeropuertos españoles y el 53% de la mercancía. Es claramente el número uno y en el mundo el número 19. Y además, por donde hay que hacer escala para muchos viajes desde América a Europa o incluso desde aeropuertos secundarios españoles a Europa. Pero también está el de Barcelona, el del Prat, que para viajes también de Europa a aeropuertos españoles, pues hace de hub, ¿no? En ese sentido. Les siguen luego, como veis ahí, Palma, Málaga, Gran Canaria y Alicante, es decir, las zonas más turísticas, porque realmente la gran parte de estos viajes a esas zonas que se hacen en avión pues son de turistas. Y en mercancías, dos lugares bien situados en estos ejes que tenemos o corredores de transporte que son Zaragoza y Vitoria. Es verdad que en los años 60-70 se optó por construir muchos aeropuertos comerciales. España prácticamente hizo uno casi por cada capital de provincia. Hubo una fiebre constructora y luego no han tenido un uso adecuado muchos de ellos. O sea que se hizo demasiada construcción de aeropuertos para lo que podíamos realmente tener y en ese sentido pues son clarísimos casos, incluso a veces más recientes, como los aeropuertos de Castellón, de Ciudad Real, y prácticamente son aeropuertos fantasma, poco rentables y que se han tendido algunos prácticamente a cerrar. 46 aeropuertos controlados por AENA, estatal, ¿no? Dos helipuertos y el resto ya se controlan más por las comunidades autónomas. Pensad, por ejemplo, en Cuatro Vientos, ¿vale? Es muy competitivo, hemos dicho, en viajeros, mucho menos en mercancías, aunque puede ser caro a veces, ¿eh? La vigilancia y la gestión del tráfico aéreo lo hace en aire. En los aeropuertos lo gestionan AENA y los vuelos las compañías privadas. Hay muchos desequilibrios en instalaciones, terminales, medios entre Madrid, Barcelona, Bilbao, islas y algunos del Mediterráneo como Valencia y Alicante y el resto que están en ese sentido
peor claramente, ¿no? El PITBI y anteriormente el PAID preveían construir nuevas pistas, mejorar sobre todo los sistemas de control aéreo dentro del espacio aéreo europeo y la comunicación que va del aeropuerto a la ciudad, la intermodalidad que hemos dicho, ¿no? Así como también intentar potenciar esa función económica de los aeropuertos como lugares también intermodales para el transporte de mercancías. Y sobre todo intentar mejorar el aspecto medioambiental, porque sabéis que los aeropuertos generan muchísima contaminación, tanto acústica como atmosférica. Hay que mitigar el ruido y en ese sentido se busca hacer aproximaciones verdes, aislar un poco al aeropuerto también mediante la naturaleza, mediante los bosques y reducir también la contaminación con aviones mejores que los de antes. Sobre eso os pondré luego un vídeo que os va a sorprender. Tenemos ahora mismo libertad total de tarifas, compañías mayoritariamente privadas. Iberia, que era la compañía bandera española, se privatizó en el 99, luego apareció también Aviaco, obviamente, ¿no? Air Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos nuestros aeropuertos están dentro, los importantes, de la red transeuropea de transportes. Las cifras creo que son bien indicativas del crecimiento que ha sufrido en pasajeros y mercancías. El gráfico de la izquierda es el de viajeros y el de la derecha mercancías, pero son cifras mucho más significativas e importantes en viajeros. Y luego ya comparativamente podéis ver en el mapa cómo entre el aeropuerto del Prat y sobre todo el de Adolfo Suárez pues, suponen un enorme porcentaje del tráfico total de pasajeros. Acordaos, 19 del mundo Barajas y de 33 el Prat, y el resto, pues Palma sería el que destacaría, y Málaga, ¿no? Y luego algunos de las islas o de zonas turísticas, como hemos dicho, pero ya mucha distancia de esos dos, que son hubs. Tenemos estadísticas recientes que os he puesto aquí para que veáis el dominio aplastante en mercancías del aeropuerto Adolfo Suárez y no tan aplastante ni mucho menos en pasajeros porque el Prat le sigue bastante de cerca, ¿no? Y las instalaciones se han modernizado mucho, no tenéis más que ver la T4, ¿no? Que en ese sentido pues es paradigmática, de la que os he puesto una imagen abajo a la derecha. El libro os pone este mapa, que puede complementar el otro que os he enseñado, porque divide las barras de viajeros entre los viajes nacionales y los viajes internacionales. En cuanto a viajes nacionales, fijaros que ahí se andan, ¿no? Barajas y el Prat. E internacionales, pues sí, parece que hay un poquito de ventaja de Barajas, pero poco, ¿eh? También en nacionales es de destacar, en ese sentido, Zaragoza, sí, perdón, Palma y Bilbao. Y en internacionales muchísimo Palma. Palma sería claramente ahí, pues Málaga y después Alicante y alguno como Tenerife, los que destacarían. Vamos a ver algún vídeo sobre el tráfico aéreo. Este que os voy a poner es de hace una década, pero es sobre todo para que veáis, ahora será más, bueno, hasta el coronavirus, claro, para que veáis el enorme volumen de aviones que circulan por el mundo. Además, lo bonito de este vídeo es que va mostrando cómo, a medida que se van haciendo de día o de noche en las diferentes zonas del mundo, pues va siendo más intenso o menos intenso el tráfico aéreo en ellas. Por ejemplo, ahora que veis de día Europa, fijaros como prácticamente ni se distingue el mapa de Europa por la cantidad de vuelos que circulan por ahí, en cambio Estados Unidos, que es de noche, tiene muy pocos. Sudeste de Asia, muchos. Ahí están los tres grandes focos, ¿no? Estados Unidos, Europa y el sudeste de Asia. El resto del mundo, muchísimo menos. Pero cómo cambia del día a la noche, ¿veis? Perfectamente cómo en Europa ahora va bajando y cómo va subiendo en Estados Unidos a medida que se hace de día allí, mientras que aquí se hace de noche, ¿eh? Así que quería que vieseis esta especie de simulador de hace 10 años que mostraba ya entonces el enorme flujo que había entre estas tres zonas mundiales. Ahora os quería mostrar el avión del 2050, aunque quizá con lo que está cayendo pues haya que esperar más, ¿no? Lo que podríamos decir que es el avión del futuro. En todo caso, por aquí van los tiros, ¿no? Un avión inteligente, con unos materiales y unos medios que no tienen los de ahora. Bienvenidos a bordo. Les habla el comandante del avión del futuro. Señores pasajeros, hoy viajamos a bordo de este vuelo de Airbus. Un diseño que podría convertirse en realidad dentro de muy poco. En la cabina, las vistas son espectaculares. Y es que el techo es transparente, los asientos giran. En este avión queremos que disfruten con unas panorámicas de lujo, con unos paisajes increíbles a vista de vuelo de pájaro. Pero cuidado, que aquí todo está personalizado. La cubierta también tiene paneles independientes para que cada uno pueda oscurecer o iluminar a su gusto. Los asientos son totalmente ergonómicos. Se adaptan a cada persona. Además, llevan unos sensores para controlar la salud de los pasajeros.
Como extra, cada butaca viene con una pantalla virtual. Así, cada uno puede poner lo que quiera. Información sobre el vuelo, una película, un videojuego. Durante el viaje, y esto sí que es algo nunca visto, podremos estirar las piernas. Y es que hay una zona de ocio al estilo Transformer. A las 5 se convierte en un bar. A las 5:30 es un campo de golf virtual con pantallas holográficas. Después, pues nos podemos montar una reunión de trabajo o incluso una sala de conferencias. Eso sí, a las 6:30 vuelven a abrir el bar. Y es que ya se sabe, donde hay un español, hay un bar. Otro punto a favor de este avión del futuro es que mientras volamos, podremos usar el teléfono móvil, la tableta o cualquier invento electrónico. Bueno, esto ya lo empezamos a ver en los aviones actuales. Incluso algunas compañías empiezan a ofrecer wifi durante el vuelo. Pero para terminar con este avión del futuro, un punto de vista. Es aerodinámico y lleno de curvas. Los creadores de Airbus lo han imaginado un poco con la forma de un pájaro. La idea es poner una curva en la cola del avión, y así conseguirán apagar al máximo ese zumbido constante y molesto de los motores. Y es que en el futuro los vuelos serán rápidos, sí, pero también serán cómodos, funcionales y sobre todo muy entretenidos. Y para acabar con el transporte aéreo, quería que vieseis este programa que se llama Flight Radar, en el que podéis localizar cualquier avión por el mundo a tiempo real, que queréis ver por dónde va vuestro primo que está volando desde Nueva York hasta Barcelona, pues buscáis el vuelo y lo podéis ver. Pero no os lo mostraba tanto por eso, que de por sí es interesante, sino para que veáis cómo ahora mismo hay un enorme volumen de aviones, a pesar de que estamos con plena crisis del coronavirus, por Estados Unidos, para que veáis que ni mucho menos está interrumpiendo el tráfico aéreo mundial, aunque es claramente mucho menor al de otros momentos donde no hubiera esta epidemia, ¿no? Esta pandemia. Europa igual, aunque en España haya muchísimo menos vuelos por el estado de alarma y en otros países europeos pasa igual, a pesar de todo, si conseguimos movernos para Europa y verlo, pues vais a ver cómo ni muchísimo menos ahora mismo no hay tráfico aéreo apenas sobre Europa. A ver si nos lo carga, si lo vemos. Vamos a darle un poquito de tiempo. ¿Veis? España tiene muy pocos, pero en la zona de Alemania y Centro Europa hay muchos. Y sobre todo esa corriente que va hacia Emiratos Árabes, países árabes, o hacia Asia. O sea que seguimos teniendo un tráfico aéreo relativamente intenso. Aquí podéis ver, sobre todo el que está a la izquierda, un gráfico con los 15 aeropuertos de la Unión Europea con más volumen hace pocos años, desde los más recientes. Veis que Londres y París, como era de esperar, dominan, y luego Ámsterdam, Frankfurt, y sería el quinto Barajas y el sexto el Prat, ¿no? Y nos quedaría hablar mínimamente de las comunicaciones y de los transportes multimodales. Multimodal quiere decir que combina diferentes medios en un mismo lugar, acordaos, diferentes modos más que medios. Es lo que se fomenta hoy en día para que sea más rápido, más eficaz, esté menos congestionada la carretera, etcétera, etcétera. En viajeros todavía queda mucho por mejorar, aunque los intercambiadores creo que son un buen ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Pero en mercancías, con esos contenedores de los que hemos hablado estándar y las plataformas logísticas, pues ya mucho más fácil, y en ese sentido los puertos y aeropuertos, pues ya sí que tienen más carácter multimodal. Aunque en España todavía tenemos que mejorar y aspirar a tener una mejor posición en el mundo en estos corredores intermodales. El tráfico postal, pues tiene los envíos tradicionales por medio de cartas, tarjetas, etcétera, que siguen en manos de correos y luego otras compañías privadas, como Unipost. Y luego mensajería y paquetería sí que está mucho más liberalizado y hay muchísimas compañías. Correo solamente es el 18%. Cada vez se envían menos cartas. Eso es verdad. Teniendo WhatsApp y otras redes, pues ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Aunque hay 6.500 empresas que ofrecen estas labores de mensajería. Y las telecomunicaciones, pues en España están desiguales, aunque tenemos bastante extensión de Internet, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Y ahora mismo son fundamentales esas autopistas de la información que están cambiando todo, cambiando la economía, cambiando las relaciones sociales, cambiando la ciencia y la investigación, incluso ayudan al cuidado del medio ambiente y son un gran elemento de globalización. Pues las redes están controladas por el Estado, pero según las directrices de la Unión Europea, y luego tenemos este oligopolio de Movistar y Vodafone en el mercado de las telecomunicaciones, aunque hay más empresas. Cada vez hay más tráfico, hay desequilibrios territoriales y se trata de llevar más
a la España vacía estas redes de banda ancha y de alta velocidad en las conexiones. Y nada más, con esto acabamos el tema. Hasta luego.